vamos a empezar en dos momentos, ¿no? La primera parte, vamos a ver un video, pero ese video yo quiero que tomemos nota, ¿ya? ¿Por qué? Porque este video es de mi profesor, fue mi profesor de Antiguo Testamento. Un profesor bueno, pero siempre ha sido polémico para mí. Yo he tenido varios encuentros en mi clase de maestría. Pero ese profesor es ahorita profesor de Wheaton College, uno de los mejores en Estados Unidos, y él es graduado en Oxford, en Inglaterra. Entonces, él es un experto en Antiguo Testamento, escritor de muchos libros, Danny Carroll, ¿ya? Él es experto en Antiguo Testamento y justo le hacen la entrevista. ¿Qué relevancia tiene el Pentateuco? Si el Pentateuco lo escribió Moisés o no. ¿Cómo él lo ve? ¿Ya? Y yo quisiera que tomen nota de lo que ustedes aprecian, porque quiero su participación. ¿Ya? Entonces, me dice, profesor, este es un punto que me llama la atención de lo que él dice. Respecto al video, no otros detalles, respecto al video, ¿qué cosa ustedes entienden de lo que está diciendo el profesor Danny Carroll? ¿Ya? Vamos a empezar con una oración y luego vemos el video. Amado Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar aquí y gracias porque tu presencia nos acompaña, Señor, en medio de un tema para muchos difícil, polémico, y para otros un texto sobrenatural, donde la paternidad se atribuye a Moisés. Te agradecemos, Señor, porque tú pongas en nuestra mente claridad y finalmente una convicción al final de este curso para poder tomar en cuenta y establecer un criterio para lo que tú a través de esa iluminación puedas poner en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedimos que nos guíes en todos estos minutos y en medio de todo, Señor, queremos que tú te lleves la gloria y la honra de lo que podamos aquí hablar. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces vamos a ver este video. Y como les dije, tomar nota para que podamos comentar alrededor de ello. Ok, acá compartir. Ok. Usted está viendo UPL 360 y el programa que tenemos para hoy ¿Es Moisés el autor del Pentateuco, Juan Carlos? Así es, este es un tema muy escabroso. En la escuela dominical, yo sí recuerdo eso, me dijeron que Moisés era el autor del Pentateuco. Y hoy vamos a tratar de entender... Que a lo mejor no. Bueno, tenemos a nuestro invitado en esta ocasión que nos va a hablar sobre este tema. Sí, un invitado que es un experto en temas de Antiguo Testamento, pero algo sí, Juan Carlos. El final del Deuteronomio nos dice que cómo murió Moisés y toda esa historia. A lo mejor él escribió y dijo, miren, así morí, señores. Pero bueno, ahí vamos a ver algunos detalles. Y en esta ocasión, para desarrollar el programa, tenemos al erudito profesor Danny Carroll Rodas. Danny, bienvenido al programa de hoy. Muchas gracias. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Siempre con temas difíciles. Tenemos que decir que él es un profesor de Antiguo Testamento, profesor en el CETECA, en el Teológico de Denver, y ahora él es uno de los profesores del programa doctoral en Wheaton. Así que, Danny, estamos honrados con tu presencia en el programa de hoy y tú vas a descifrar ese enigma. ¿Es Moisés el autor o no es el autor? Perfecto, entonces vamos a una pausa, ¿no, Juan Carlos? No se vaya, permanezca con nosotros. Este es un tema muy interesante y vamos a aprender mucho de él. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu...
que enfrenta nuestra sociedad. Allá en el año 85 estudiábamos las hipótesis documentales, Juan Carlos. Archer. ¿Se acuerda cuando leíamos a Gleason Archer, no? Así es. Y en esta, Y bueno, Archer era un defensor de que la paternidad literaria es del Pentateuco, era Moisés, ¿no? Por supuesto. Ahí Moisés es un personaje crucial, tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Sí. En ambos casos él juega un papel fundamental porque sienta las bases, ¿verdad? Sobre de la ley y todo este tema. La pregunta más importante, digamos, de este programa, ¿escribió Moisés el Pentateuco? Doctor. ¿O hay una pluralidad de autores? Sí, en lo personal, yo creo que lo que tenemos ahí es la voz de Moisés. Deuteronomio nos dice que él escribe ciertas cosas y él fue criado en la corte real de Egipto, entonces multilingüe, muy educado. Entonces yo creo que él tenía la capacidad de escribir, posiblemente, Sin duda. pero que él haya escrito todo lo que nosotros hoy en día conocemos como el Pentateuco, lo veo algo difícil. Pero veo en esas páginas la voz de Moisés, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Veo la voz de Moisés para... Es importante. Bueno, un ejemplo fácil tal vez. Cuando uno va a Génesis, uno ve ahí las historias, los relatos de la creación. Pues él no estuvo presente, ¿verdad? Obviamente. Tenemos las genealogías de Génesis, ¿verdad? Esas genealogías tendrían que venir de ciertas fuentes. Lo que vemos a él ya como persona actuando en la narrativa ya es con el Éxodo. Pero Génesis, él no estuvo, ¿verdad? Entonces... Tradición oral. Tradición oral, ¿verdad? Algo así. Lo que vemos, creo yo, es que Génesis se escribe con el lente del Éxodo, ¿verdad? Y prepara el Éxodo, ¿verdad? Pero vemos que la cosa es mucho más complicada de la cuestión dominical, ¿verdad? De la escuela dominical. Pero lo que pasa es que este ha sido un debate ya por más de 2 siglos. Y, Desde Astruc, que fue el que primero sí, que escribió. en el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que ambos lados, tanto el lado crítico como el lado mucho más conservador, están luchando y los dos van a extremos, creo yo. Y los dos lados, creo yo, tienen problemas. Vamos a la segunda pregunta, Juan Carlos. Por supuesto. Eso que nos preocupaba a nosotros hace Sí. tantos años. Hablando de la tesis documental o la hipótesis documental del Pentateuco. Obviamente esto es un tema escabroso, un tema complejo, académico. Quizás Juan Carlos porque nació en el ala racionalista, ¿verdad? La crítica. Astruc era francés, Jean Astruc, que fue de los primeros que habló del tema, si no el primero. Sí. Pero quien desarrolló toda esta trama, evidentemente, son los alemanes, la escuela alemana. Claro. Y Wellhausen Y Wellhausen y Graf fueron los que cristalizaron al final todo ese tipo de cosas. Entonces, Dani, la pregunta es... ¿existe la hipótesis documental, el documento J, el documento E, el documento P, el documento D? ¿Cómo está el tema? Pues cuando Wellhausen escribe, él hereda. Sí, bueno, entonces él no es el autor de la tesis. No, él no es el autor de la tesis. Por un lado, él es la cumbre, ¿verdad? Es la cumbre, es correcto. Y lo que vemos con él es que yo creo que no se puede negar que hay fuentes. La cosa es si son las mismas fuentes que él elaboró. Exactamente. Ahí es donde está el detalle. Ahí está el detalle. La otra cosa que la gente muchas veces no sabe es que él relaciona esa hipótesis con la hipótesis que él tenía de la evolución de la religión de Israel. Y la tesis aparece en su libro, que es Prolegómena para una historia de Israel. Sí. Así se llama el libro. Sí. Entonces, él utiliza su tesis para proponer la evolución de la religión de Israel. Según él, empieza con algo muy sencillo. Para él, la cumbre religiosa eran los profetas del 8º siglo, que
que criticaban al culto, y él es muy protestante. Lo que uno está escuchando es a un protestante. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, absolutamente. Entonces, cuando él dice que la cosa se complica con los siglos hasta llegar a la fuente P, o sacerdotal, Sí. ¿verdad? Para él, esa es una religión ya degenerada, ¿verdad? También el movimiento anticatólico de la época, lo que estamos viendo es a un protestante luterano o con simpatía luterana, criticando a una religión compleja, elaborada, con papa y todo lo demás. Entonces, para él, ¿verdad?, lo mejor de la religión de Israel era lo más sencillo, ya una religión de ética y de relación personal con Dios. Eso es muy luterano. Me llama la atención, obviamente todas estas tesis, hipótesis tienen muchos años y la arqueología es obviamente un elemento que puede arrojar luz sobre estas tesis o hipótesis. Hace poco leía yo en una noticia de que descubrieron un cementerio filisteo, Sí. que va a ayudar mucho a entender qué es lo que estaba pasando en esa región. ¿Qué papel juega la arqueología bíblica para tratar de apoyar o desapoyar, si puedo utilizar esa expresión, ¿verdad?, estas hipótesis? Esa es buenísima pregunta. Ha sido muy interesante para mí participar en reuniones académicas, porque muchas veces tenemos a los críticos que andan con teorías de fuentes literarias. Y los arqueológicos, o las cuestiones arqueológicas, están acá, ni se hablan muchas veces. Y lo que veo, por ejemplo, en cuanto a los documentos que propuso Wellhausen, que las ideas que él tenía que eran tardías, realmente sabemos que eran muy tempranas, ¿verdad? Por ejemplo, relatos de la creación, eso ya hace 3, 4, por lo menos 3 milenios, ¿verdad?, antes de Jesús. Sí. Entonces, Las otras culturas ya tenían relato de la creación. Sea Egipto o Mesopotamia. Entonces, Los mayas tienen su relato de la creación. Sí. Entonces, ¿por qué es que Israel no pudo tener un relato de la creación hasta muy después? Según la arqueología, eso no tiene sentido, pero según las teorías literarias, eso es parte de su desarrollo, ¿verdad? Entonces, lo que vemos muchas veces es que no se hablan. Y debe haber un diálogo Debe haber un diálogo. entre la arqueología y la fuente literaria. Sí. Tenemos que ir a una pausa, Dani. Juan Carlos, vamos a una pausa. Muy bien, no se vaya. Universidad para Líderes ha creado y comienza a desarrollar el Ministerio. El Pentateuco. Sí. Este es el programa UPL 360 y estamos abordando el tema, ¿es el Moisés el autor del Pentateuco? Sí, Juan Carlos, aquí vemos, y Dani, que el tema para la teoría de Wellhausen, estoy viendo aquí en el libro, en mi libro, que hay por lo menos más de muchísimos años antes de que Wellhausen llegara, la primera teoría documental, la teoría suplementaria, la teoría de la cristalización, la teoría modificada, la teoría revisada, hasta que llega Wellhausen. ¿Sería Wellhausen influenciado por el pensamiento dialéctico de Hegel? Porque lo que tú estabas diciendo de la evolución, eso me suena a George Friedrich Hegel. Sí, lo que vemos es que cualquier erudito es una persona de su época. Entonces, quiera o no, eres persona de su época. Y la cuestión de la evolución de la religión era el pan de cada día en aquel entonces. Entonces, lo que él propone refleja la segunda mitad del siglo XIX. Ya, la dialéctica de Hegel. Ok, esto nos lleva, entonces, según lo que él ha dicho, tú no niegas que hay fuentes entonces. No, yo creo que eso es obvio. Es obvio, bueno. Eso va para las conclusiones. Número 3 dice, si hay pluralidad de autores en la redacción del Pentateuco, entonces, ¿por qué los escritores del Nuevo Testamento y el mismo Jesús se refiere a Moisés y los profetas, los escritos de Moisés? Es decir, allí hay una atribución a la paternidad mosaica. Sí, y cuando vemos esos pasajes, y son varios. Sí, son varios. En el Nuevo Testamento, nosotros leemos esos pasajes y creemos que estamos escuchando que Jesús o Pablo o quien sea está diciendo que Moisés es el escritor, ¿verdad? Pero ellos están hablando de Moisés como persona, esa voz, ¿verdad?
Ellos no están diciendo, Moisés era el autor. Hablan de la ley de Moisés, ¿verdad? No dicen la ley escrita por Moisés. Pero nosotros, cuando vamos leyendo, así lo entendemos, ¿verdad? Y otras veces estamos imponiendo nuestro entendimiento a eso. A Moisés y los profetas tenéis. Sí, eso hay tanta discusión, ¿verdad? Pero yo creo que la gente tiene que entender que es la voz de Moisés, refleja lo que es Moisés. Te puedo dar un ejemplo. Si uno va a Deuteronomio y uno empieza con capítulo 1, los primeros 5 versículos, hay un narrador, ¿verdad? Sí. Y ya en el versículo 6 del capítulo 1, ya empieza la cuestión personal. ¿Okay? Entonces uno está viendo que hay un narrador, está Entonces, la voz de Moisés. la pregunta es, ¿cuándo el redactor final redacta el Pentateuco? ¿En qué año aproximadamente? Jamás sabremos. Ni cómo, Ahora, pero ni cómo. este es un gran desafío para nosotros los cristianos, en el sentido de que, por ejemplo, los musulmanes se jactan de que el Corán, existe una sola versión del Corán, ¿verdad? Pero el relato nuestro, obviamente, el desafío más grande es que no hay un momento donde Moisés está escribiendo el texto tal como nos lo han contado a nosotros, ¿verdad? Sino que es un proceso evolutivo, un proceso que va desde un contenido mucho más elemental hasta un contenido mucho más elaborado, donde se le va agregando, por ejemplo, el relato de la muerte de Moisés, ¿verdad? Moisés no podía estar escribiendo su propio relato de su propia muerte. Entonces, ¿cómo manejamos eso, digamos, para el cristiano común? Para el cristiano que está escuchando este programa, ¿cómo manejamos esto desde el punto de vista espiritual? Yo creo que un reto está entre discernir entre quién es el autor y qué es el texto inspirado. Porque Moisés nos dice, Deuteronomio, que él escribe ciertas cosas. Sí, claro. Dios le dice, Sí. ¿verdad? Y él pone por escrito, Escribe. ¿verdad? Entonces, algo fue escrito por él. Okay. Pero él no es el autor de todo. Sí, claro. Okay. Claro. Entonces, ahí está la confusión. La gente cree, bueno, si él no es el autor de todo, no está inspirado el texto. Y esa es la pregunta que está aquí, dice, ¿el hecho de que el Pentateuco sea una compilación de varios escritos afecta en algo su inspiración y por ende que esto es palabra de Dios? Yo no creo, digamos, es el producto, si puedo usar esa frase o esa palabra, es el producto, ¿verdad?, que es inspirado. Segundo de Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Es el texto, es el Antiguo Testamento que es inspirado, tal y como lo hemos recibido, ¿verdad? Entonces, no, la inspiración viene a través de las personas inspiradas por Dios cuando escriben, y también, creo yo, tenemos que confiar en que Dios estaba trabajando con la gente que trabajaron el texto. Y eso tiene que ser una decisión de fe. Pero es el producto, el texto final que Jesús mismo utilizó y que Él mismo reconoce como palabra de Dios. Entonces no afecta la inspiración de la Biblia. Para mí no. Ciertas teorías críticas, las presuposiciones detrás de esas teorías, para mí son problemáticas. Y varias teorías para mí no funcionan. Por ejemplo, la teoría esta de que el Deuteronomio fue escrito como una treta política de Hilcías y Josías para hacer que los judíos regresen a Jerusalén porque había un problema financiero ahí, ¿no? La tesis que... entonces ya hace el elemento inspiración ahí, se muere con esa tesis de Huete, si entiendo bien, fue el que lanzó esa teoría. Sí, y ahora en círculos académicos lo que uno escucha es que todo el Antiguo Testamento, todo, fue elaborado en la época post-exílica ¿Sí? para justificar la existencia del pueblo judío. Bueno, eso ya es problemático, ¿verdad? Pero por eso digo que uno tiene que discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente refleja el texto? ¿Y qué es lo que el hombre trata de proponer, ¿verdad?, en cuanto a cómo es que llegó al texto a nosotros? ¿Quiénes son para Dan y Carol los responsables de la redacción final del Pentateuco?
Mi respuesta es que no sabemos. Hay muchas teorías, pero lo que he visto a través de los años es que no podemos probar ni cómo, ni quién, ni cuándo. Sabemos que ya con los rollos del Mar Muerto, que el proceso había terminado, ya 2 siglos o antes de Jesús. El proceso había terminado. ¿Cuándo, con quién y cómo? No sabemos. Tengo 2 preguntas sobre el tema de... Juan Carlos, producción dice Oh. que debemos ir a una pausa. ¿Lo dejamos para la próxima sección? Claro que sí, por supuesto. No se vayan. Nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Juan Carlos, había 2 preguntas para el doctor Sí, Carlos, hablando, sí. ¿cómo contribuye, digamos, lo que se encontró en Qumran para afirmar o contradecir la teoría documental? Esa sería una pregunta. Y la otra es el tema del periodo intertestamental, donde hay escuelas y surgen los fariseos, los escribas, todos estos grupos. Si de alguna manera esto influenció el texto, agregando o quitando porciones. Esos son temas complejos. Empiezo con la segunda pregunta. En ese tiempo, entre los 2 testamentos, lo que surge es otra literatura judía. La ¿verdad? apocalíptica. Apocalíptica y otros libros también. Entonces, eso realmente no afecta cómo es que llegó el Pentateuco a nosotros. Claro. Porque esas son otras producciones, ¿verdad? Otra literatura que aún el pueblo judío no acepta como al mismo nivel que el Pentateuco, ¿verdad? Es literatura religiosa de segundo nivel. Cuando hablamos de Qumran, estamos hablando de una comunidad que está a la orilla, ¿verdad?, del Mar Muerto, por el río Jordán, que había salido de Jerusalén. Lo que hemos encontrado ahí son varias versiones de los textos, ¿verdad? Y ese es otro tema, ¿verdad? La historia del texto hebreo. Claro. Pero una cosa es el texto hebreo y cómo es que nos llega. Otra cosa es la compilación de los libros. Y realmente Qumran no afecta ese tema de cómo es que se escribieron los libros. Claro. Ya los libros recibidos vemos que aparecen en varias versiones en hebreo. Y hay casos claros como Jeremías y Samuel y otros libros donde hay una discrepancia, ¿verdad?, entre lo que encontramos ahí y lo que tenemos en nuestra Biblia hebrea. Muy bien, llegamos a las conclusiones ya para epilogar el programa, Juan Carlos, y la primera conclusión que podemos sacar del mismo, que el doctor Carol nos ha dicho aquí, es de que Moisés no es el autor de todo, pero que la voz de Moisés sí está en todo el Pentateuco como aparece en el Nuevo Testamento. Esa sería la conclusión número 1. Así es. Digamos que hay pluralidad de autores. Podemos estar también tranquilos con Sí. el texto. Que el texto es la palabra de Dios. Sí, esa ¿verdad? sería otra conclusión. Que el texto y que Sería eso no debería en ningún momento, lo que nosotros hemos dicho, mover nuestra fe en relación a que la Biblia es la palabra de Dios. Que la pluralidad de autores, esa sería la segunda conclusión, que la pluralidad de autores no afecta en lo más mínimo el tema de que lo que ahí está escrito es palabra de Dios y por lo tanto vinculante al ser humano. Así es. Este es un tema muy interesante también, hablar sobre el hecho de que todas las teorías que hay son humanas y sujetas a errores. Y por ende nosotros no podemos tomarlas estas como que es la verdad absoluta. Esa sería una tercera conclusión de que todas las teorías documentalistas, comenzando por Eichhorn y pasando por De Wette, pasando por Astruc y hasta llegar a Grafa, Wellhausen, surgieron para desvirtuar. Es que ese es el problema, Dani. Surgieron para desvirtuar la inspiración y la autenticidad del texto. Entonces, claro, ellos vieron ángulos que nosotros no habíamos visto hasta ese momento y estamos en deuda con ellos, pero una de las cosas que hemos dicho es que podemos utilizar la crítica bíblica para verle el lado positivo y ellos solamente vieron un lado y desvirtuaron el texto. Así es. Vamos a darle espacio al doctor para que ¿qué nos otra dé unas conclusión palabras podemos finales. sacar de esto? Podemos apreciar muchas observaciones de la crítica.
Por ejemplo, cuando la crítica observa que en Génesis 1 se usa Elohim y no es sino hasta capítulo 2 que aparece Yahweh. Yahweh. Bueno, buena observación. Muy bueno. Bueno, de esas observaciones ellos elaboran toda una teoría, ¿verdad? Entonces, podemos apreciar sus observaciones, pero las teorías tal vez tengan problemas. Y muchas de las cosas que ellos dicen están muy bien, y, Sí. toda la teología alemana estamos en deuda. El problema es la inclinación que ellos le dieron. Y como yo tengo amigos críticos también, varios de ellos realmente buscan a Dios. Yo diría a su manera, y no estoy totalmente de acuerdo, pero muchos críticos son personas sinceras. De Wette era muy sincero. Y vemos que es muy fácil criticarlos como personas. Mejor nos quedemos con criticar sus teorías. Exacto, Bullmann era todo un personaje protestante, etcétera, Bonhoeffer y demás, ¿no? Ahora, otra conclusión es que no sabemos la fecha de la redacción final del Pentateuco, aunque existe una teoría de que todo O esto fue varias. escrito, pero una de las principales, varias, después del exilio. Pero no se sabe, ¿verdad?, las fechas, etcétera. Pero Moisés no es el autor completo, como se nos dijo en la escuela dominical, pero no mengua que sea la palabra de Dios. Así es. Muy bien, entonces hemos terminado, Juan Carlos, Muy el bien, programa. muchas gracias. Doctor Caro, muchísimas Con gracias. mucho gusto, Muy un amable. placer. Muchas Gracias. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este programa haya contribuido con su conocimiento más acerca de la palabra de Dios. Bien, bien, hermanos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el tema? El tema es muy interesante, ¿ah? Yo me acuerdo en un curso que llevé con él que se llama Hermenéutica y Contextualización del Antiguo Testamento, porque él es experto en Antiguo Testamento, vino con 50 estudiantes de Estados Unidos. Esa era una clase juntas, unida, ¿no? Que teníamos que hacer latinos y americanos. Pues ahí yo me prendí al profesor porque hay cosas que no me convencían. Y fui bien fastidioso con él, ¿no? Muy fastidioso. Al punto que hasta en la cafetería él quería seguir hablando conmigo el tema. Él es una persona bien alta. Y mis compañeros me decían, ahí está David y Goliat. Pero sí es brillante, o sea, te saca ideas que no lo pensabas, ¿no? Claro, hay que hacer la crítica también, definitivamente. Pero ¿qué piensan ustedes de este tema? O sea, a ver, comentarios, y yo quiero su participación en este punto, que creo que es muy, muy importante, ¿no? Pastor, Sí, quiero empezar por dar mi apreciación. ya, En hermano cuanto a Jorge. lo académico, muy bueno, muy interesante. Ujú, Pero tomo como punto de partida cuando él inició diciendo que es su opinión personal de que es la voz de Moisés, ¿no? Del Pentateuco, ¿no? Yo ujú, creo que de ahí toda tu teoría aparte, ¿no? Con ujú, que es su opinión personal. Hay algo que también dijo y creo que también todos compartimos, que que no hay en sí según investigaciones, nadie sabe cómo se redactó, ¿no? La parte final del Pentateuco. ujú, Nadie sabe. Entonces, pero al margen de eso, yo me quedo con lo que Jesús dijo, ¿no? Jesús mismo citó a Moisés como el autor. ujú, Él dijo, a Moisés tiene. Y no se referían a la voz como él dice, ¿no? Como el ujú, pastor dice, ¿no? ujú, Jesús es bastante enfático y para mí es literal lo que nuestro Señor dijo, ¿no? A Moisés tienen y a los profetas, ujú. indicando que fue de autoría de Moisés en el libro. Yo creo que si hay un redactor final, porque de hecho lo hay, eso no excluye que Moisés sea el escritor total del Pentateuco. Ese Ujú. también es una opinión personal, o sea, no es,
No es que no sé. No, está bien, hermano. Su comentario está muy, muy bien. Eso está bien, excelente, porque de eso se trata, ¿no? Lo que estoy yo evaluando es en ustedes esa capacidad de síntesis, primero de comprensión y de su propia argumentación sobre los puntos que están poniendo en evidencia. ¿Alguien más quiere participar? Por favor, a ver si... Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, hermana Carla, ¿no? Carla Sánchez. Amén. Bueno, muy interesante, meramente muy interesante. Podemos observar que hizo, vamos a ponerlo así, según las creencias que hemos tenido sobre la escuela dominical, no solamente escuela dominical, sino también nuestros maestros que nos han hablado. Pero a través de la luz se ha estado viendo de que Moisés, bueno, como el maestro lo habla, él vemos que tenía bastante enseñanza acerca de lo que él ha sido instruido en Egipto. Se ve que Moisés lo pudo haber hecho, pero si se oye la voz de Moisés, porque sabía que antiguamente los hebreos andaban con escribas. Y bueno, más o menos un tiempo escuché que puede que Moisés no lo escribió, estamos hablando de escribir, ¿no? Pero que sí la voz de Moisés estaba ahí y que un escriba lo estaba escribiendo de repente de la voz de Moisés, ¿no? Y quien se cree por ahí, bueno, en mi conocimiento, o de repente estoy errada, pero me gustaría estudiar más por los demás, parece que fue ahí se me fue el nombre de este escriba conocido. Esdras. Esdras, después de lo que hubo, ¿no? Entonces, escuchándolo un poquito a él, entendiendo de la voz que está hablando, pues sí se sabe que es la voz, se cree que es la voz, porque ahí se escribe, recuerde que él, si escribieras, él notaría que él estuviera escribiendo, no yo, Moisés, o yo vi esto, yo dije, pero ahí menciona una parte de la Biblia y se cree que el Pentateuco fue escrito también por Esdras. Amén. No sé si es mi punto, ¿no? Me gustaría aprender. Ya, o sea, en el caso, digamos, usted estaría más de acuerdo que si hay una redacción final, lo habría hecho Esdras, por decir, eso es más o menos lo que... Ya, perfecto. Esa es una posición muy importante que está circulando hoy por hoy también. Sí, eso es verdad. Sí. Perfecto, ya. A ver, ¿quién más? Hola. Sí, hermano, bueno. Héctor Ramírez. Sí, por ahí está muy bueno el video, ¿no? Tanto Dani como los otros, bueno, están con esa posición, ¿no? De que como que no es el autor que escribió en sí, sino que es el reflejo de la voz, ¿no? Pero cuando leo el Antiguo Testamento, ¿no? Varias porciones, por ejemplo, había una ley, ¿no? Que los reyes tenían que escribir la ley de Dios. O sea que David, Salomón, ellos ya estaba entonces el Pentateuco, si ellos escribían. Mueren ellos, vienen otros reyes, y luego encuentran la ley con Josías, se rasga. Es decir, ya estaba el Pentateuco en ese entonces, no puede ser después del exilio. Ahora, claro. hay una parte que menciona el Dani, ¿no? Que dice, haciendo la mención a Jesús, a Moisés tiene. Y él dijo un momento, ¿no? Él no dice que a Moisés escribió, o Moisés dijo, o sea, como autor, como escritor. Pero me gustaría leer un pequeño extracto de un libro, ¿no? Que trata justamente de este aspecto. Dice, en primer término, el Pentateuco es una obra anónima. En ninguna parte se hace referencia a un autor. No se menciona en ese sentido a Moisés ni a nadie. Cabe señalar que este hecho está en consonancia con la práctica veterotestamentaria en particular y con las obras literarias antiguas en general. En el Antiguo Oriente, un autor no era un creador como en nuestra cultura moderna. Su principal función era la de preservar el pasado. En materia y metodología estaba sujeto a la tradición. La literatura no era propiedad individual, sino comunitaria. Entonces, en ese sentido, yo entiendo, ¿no? Como que los autores antiguos también te decían, yo soy el autor, estoy escribiendo esto, ¿no? Pero era un sentido para preservar. Y por eso también, ¿no? Me inclino que es Moisés. Y como la clase pasada dijeron también, ¿no? Un momento se mencionó,
que este libro es un libro divino, Mm. ¿no? Y hay cosas que Dios, nosotros con nuestra forma de pensar podemos limitar muchas veces en muchas cosas que parece que para otros es imposible, pero recordemos Ujú. que su autor es un autor divino, utilizando personas. Ujú. Bueno, ese es mi Una pregunta, comentario. hermano. ¿Y el que ha hecho lectura, cómo se llama el autor? Lázaro. Ya, ok. Lazar, Huber y Bush, son tres Sí. autores, ¿no? Pero él, ¿Lazar está de acuerdo con eso? No, él no está de acuerdo con eso. No, por eso, él dice en primer término, como Ya. diciendo que nos hace mención al autor, pero después él retoma diciendo que era era una costumbre ya de Ok. aquel entonces. Ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ese es un buen punto, porque ahora, si yo lo pondría al profesor Danny Carroll y lo pondría aquí a los dos libros, tanto Archer, porque Archer se mencionó uno de sus, parece que ha sido uno de sus estudiantes, mencionó a Archer y el Lazar, el libro que tú tienes, ¿no? Yo pensaría que el profesor está más inclinado a la posición de Lazar que a la posición de Archer. Porque el libro Lazar es un buen libro, pero no es muy dogmático como Archer. Por ejemplo, Lazar dice, para explicarles, en cuanto a la autoría de Isaías, en el libro de Isaías, Lazar, según su posición, los tres autores que escriben Panorama del Antiguo Testamento, dice, Isaías escribió, pero no cabe duda que los discípulos de Isaías completaron lo que él había dicho. O sea, quiere decir que la autoría de Isaías comprende el autor histórico y también los discípulos de Isaías. Pero ellos escribieron no otra cosa, sino lo que él, el autor, había dicho. Miren, esa es la posición de Huber, Bush y Lazar, el que tienes a la mano. Es un buen libro, pero lo que estoy diciendo es que la posición de Huber, Bush y Lazar es un poco más al medio entre las posiciones exageradas. Y el profesor, mi profesor, Danny Carroll, es más o menos a ese punto medio. No se va ni muy allá, ni ultraderecha, ni ultraizquierda. Es el tema centro. Me parece que usa la prudencia de Aristóteles, ¿no? El justo medio. Porque para Aristóteles los extremos son vicios, ¿no? Ni el exceso ni el defecto. Mejor es el justo medio. Así que más o menos le voy a comentando un poco la idea de autores, porque claro, uno puede leer a los autores, pero detrás de eso también hay posiciones, ¿no? En cuanto a eso. Bueno, muy bien su participación, hermano, y su análisis que está haciendo. Es cierto que hay una posición también que comunitariamente se hace mención de un personaje, y por eso creen que es algo comunitario, no es tanto una persona, sino es algo comunitario. Entonces es esa posición que también existe estas ideas, ¿no? Y obviamente con eso vamos a ir después cerrando la idea de qué quiere decir entonces todo, pero por eso justamente quería seguir escuchando a los demás, si hay algún comentario más que se puede hacer sobre el punto. A ver, a Gustavo, hermana Lucero, Marleni, cualquiera, Mercedes, los que quieran opinar sobre el video, los que han visto el video, porque de repente algunos recién están entrando. No tengo idea. Hermano, buenos días. Escucha, buenas tardes. Alejandro, ¿cómo está, hermano? ¿Qué tal, profesor? Sí, hablaba sobre la pluralidad de los textos, hablaba sobre el tema de lo que contaron de Qumran y la parte documentaria. Si de alguna forma afectó los textos escritos ya, el profesor me dijo de que obviamente encontraron una variedad de formas, inclusive distintas, y que con todo ello no afecta la voz, la esencia, ¿no?, de que Moisés pudo haberlo escrito. Siempre hemos sabido que los 5 libros, de alguna forma, lo han escrito Moisés. ¿Cómo se precisó, cómo se llegó a ese punto? A pesar de la variedad de formas, la variedad de escritos, ¿cómo de alguna forma, a pesar de la pluralidad que existe, cómo se concentró en que propiamente Moisés
pudo haberlo escrito. Sabemos que dentro de estos escritos intervinieron pues algún escriba, porque es muy claro que él desde el principio, y inclusive ahí lo comentaron, que desde el principio Moisés no estuvo, ¿no?, en la creación, y al final escribir sobre su muerte, ¿no? Un poco aclarar un poco el tema de ese asunto, cómo determinaron o en qué época determinaron la autoría de Moisés. Ya, ese es el punto que está en preocupación, ¿no? Porque ¿quién fue el que escribió, ¿no? Ya, entonces, ¿usted me hace la pregunta a mí o cómo es? Una pregunta así general. Que de hecho, durante el tema de punto lo aclarará, ¿no? Una observación, a manera de observación, ¿no? Ya, ok. ¿Alguien puede opinar sobre ese comentario de vuestro compañero? Aunque Moisés, de mi parte, ¿no? Aunque Moisés no estuvo en la creación, pero recordemos que es parte de la revelación. Hay cosas que Dios revela al que escribió, ¿no? En este caso Moisés, sobre Abraham, los patriarcas y también la creación misma, ¿no? Bien, ya. No sé si alguien más, gracias por la participación. Doctor, Hermano Jorge, sí. Quiero opinar al respecto. Yo creo que es obvio, ¿no? Bastante obvio que Moisés no estuvo en la creación, pero en el hecho que él no haya estado en la creación no quiere decir que puedas tocar el punto de la creación. Un ejemplo, ¿no? Varios historiadores que han escrito libros, no sé, de Manco Cápac, Chinchirroca, no han estado presentes, pero lo han escrito. O sea, eso lo conocemos como la tradición oral, ¿no? O también a través de las historias, ¿no? Que se ha visto. Entonces, eso no inhibe que él no sea el autor de eso. Ahora, quiero ir más allá. Nuestro Dios, pues, es un Dios omnisciente que trasciende en el tiempo y él es dueño de la historia. Una palabra dice que él, la parte revelada es para los hombres y lo oculto es de Dios. Yo pienso que Dios inspiró a Moisés, ¿no? Le dio a conocer para que pueda escribir todos los detalles de la creación. En esa parte no tengo problemas ni siquiera duda, porque Dios es Dios. Eso es cierto. Bien, a ver, opinión más. No hay más. Muy bien. Entonces, lo que... ¿Puedo hacer un pequeño aporte? Sí, sí, Manuel. Voy a tratar de recapitular rápidamente. En primer lugar, sí, efectivamente, Moisés obvio no estuvo en la creación, como tampoco lo estuvo Job. Sin embargo, en el libro de Job, justamente Dios interviene y le pregunta a Job, ¿acaso tú estuviste en la creación? Y le empieza a describir parte de lo que sucede en la creación, y encontramos en el libro de Job temas sobre astronomía, sobre Orión, sobre las Pléyades y etcétera, y otros temas más sumamente profundos en los cuales obviamente Job no estuvo presente. Entonces, no podemos desinhibir el hecho de que Moisés, al igual que Job, fueron inspirados por Dios para escribir esos detalles. Entonces, ahora, otro tema sobre la autoría y los secretarios, que es un poco lo que se maneja acá, los varios autores. Amanuenses. ¿No? Entonces, una cosa es que yo escribo un libro y que alguien me apoye a escribir, pero yo lo estoy dictando, es decir, yo lo sigo escribiendo, sigo siendo el autor. O sea, el hecho que tenga un secretario no me excluye como autor del libro. Y otra cosa son diferentes autores. Es decir, cada uno, como que yo escribo un pedazo del libro, después vienes tú, Raúl, escribe otro pedazo del libro, después viene Héctor, escribe otro pedazo del libro, pero cada uno escribe lo que pensaba ahí. Entonces, ahí ya estamos yendo a otro tema, porque en todo caso, ahí sí ya estamos quitándole la autoría al escrito propio, porque somos varios puntos de vista dentro de un solo libro, y creo que por ahí no va el tema.
O sea, definitivamente, como ya se ha dicho, Jesús al citar a Moisés, lo cita como autor, no necesariamente el que escribió, pero sí el que dirigió completamente todo el Pentateuco, ¿no? Ahora, de acuerdo a la tradición judía, el Pentateuco fue escrito más o menos alrededor de 1360 a.C. Si el éxodo se lleva a cabo más o menos alrededor del 1400, y las tablas de Moisés sabemos que fueron entregadas 50 días después de la salida de Egipto, es evidente que el Pentateuco tiene que haber sido escrito antes de entrar a la tierra prometida, es decir, en ese periodo de esos 40 años. O sea, la evidencia arqueológica, la evidencia histórica, y como dicen en el video, las evidencias tanto arqueológicas como las otras apuntan a eso. El mismo profesor en el video dice de que él tiene muchos problemas con muchas teorías. Y no teorías. Yo soy más pragmático, o sea, yo me voy a los hechos que me demuestran la historia y la arqueología y me ubican dentro de un punto que mi conclusión me llevan a ver de que la autoría está en Moisés. Bien, bien, Manuel, claro, claro que sí. Entonces, ahí ya ustedes sabrán por qué he tenido discrepancias con el profesor, ¿no? ¿Qué pasa, hermanos? Les voy a comentar esto, ¿no? Hoy en día, para posicionarte en un mercado amplio, si tú vas a decir que Moisés es el autor, te van a cerrar las oportunidades. Hablando, académicamente hablando, lamentablemente. Él está en una universidad bastante conservadora, Wheaton College, o que sea Trinity, que sea lo que sea. Pero obviamente no podría entrar ni a Harvard ni a Cambridge, no, como profesor. ¿Por qué? Porque ahí están pues los de la línea de los alemanes. O sea, ahí sí tu confesión tiene que ser, sí creo en los documentos JEDP para ser profesor en esas universidades. Entonces, se dan cuenta ustedes que lamentablemente en el círculo académico, muchos porque querer tener la aceptación, digamos, a ese mundo académico, a veces en su línea de pensamiento también adoptan, yo sospecho, algunas ideas un poco más conciliadoras. Y no es lo que se tiene que hacer. Ese es un punto que vale la pena comentar. Yo me acuerdo una vez, se lo voy a comentar a ustedes y lo confieso, fui invitado hace un año, en julio del año pasado, 2019, a dar una conferencia en sociedades bíblicas. Creo que no sé, era un reconocimiento a nivel nacional que estaban haciendo a pastores, los plantadores de iglesias, la gente que había hecho ministerio grande. Bueno, me invitaron a dar el tema la sobrenaturalidad de la escritura. Les pareció interesante porque ellos pidieron a varios profesores la opinión y yo puse eso que podría ser y me dijeron, hermano, tú tienes que predicar porque ese es el tema que la directiva quiere que se predique. Muy bien, fui a predicar eso. Yo me senté, no lo voy a decir quién, pero me senté y vino 2, 3 profesores más. Y uno de los profesores que recién lo conocía, en ese momento no lo había conocido, me dice, hermano, ¿usted de dónde viene? Yo vengo de la UCEL. Ah, ya. ¿Ustedes siguen creyendo en el creacionismo? Me dice, ¿no? Yo le dije, claro, y usted me imagino que es evolucionista. Le dije así porque de arranque, ¿no? O sea, no era la manera de que el primer momento de encontrarse con un profesor te venga a decir eso, ¿no? Entonces le dije, bueno, claro, le dijo, ¿y usted que o sea, me imagino que usted cree en el evolucionismo? Se molestó conmigo, ya no me habló toda la hora, estábamos sentados juntos, ya no habló. Y había otro que era diferente que estuvimos hablando buen tiempo, ¿no? Pero voy al tema, ¿no? Que a veces uno porque de querer decir que estoy en el mundo académico, solamente quiere seguir un lenguaje, ¿no? Y ya ese no es el tema. El tema es cuál es tu convicción. Si tú lees la Biblia, si tú entiendes, tú encuentras ahí una lógica, sí. Y esa lógica te lleva a decir
que no está completo en el tiempo de, como lo dice Manuel, perdón, como lo dice Manuel, que todavía no estaba completo para la entrada a Canaán? Pero si no estaba completo, en el capítulo 1 de Josué, ¿por qué el Señor dice, mira que guarda el libro de la ley y todo te irá bien? Libro de la ley, documento de la ley. Estamos hablando de un documento cerrado. Entonces, ¿no será historia real? ¿Será ficción o invención literaria? Esa sería una pregunta que yo le haría al profesor. Yo seguro me hubiera ganado otro rollo. Profesor, pero entonces, ¿qué era? ¿Esa pregunta es obra literaria o es un hecho histórico? El ingreso a Canaán, ¿no? Cuando en el capítulo 1 de Josué dice claramente el texto, ¿no? Guarda este libro de la ley y así todo te irá bien, ¿no? Dice, y además dice el texto, tienes que ser valiente. Ahora, muchos analizan eso valiente en el sentido de que, pues como va a haber batallas y guerras, no tienes que arrugar en términos criollos, ¿no? O sea, hay que enfrentarse. No está diciendo eso. Está diciendo tienes que ser valiente como para que tú logres cumplir ese libro de la ley todos los días, porque nuestra inclinación es a no hacerlo, sino al nivel de lo que dice Salmo 1, ¿no? Medita en ella, en la ley, deleítate. Ese nivel, cuando está ese nivel en ti, vas a ser el mejor guerrero del mundo, lo que está diciendo el Señor. O sea, el Señor dice, prepárate espiritualmente, todo lo demás está vencido. No está diciendo, no tengas miedo al enemigo, el enemigo ya está vencido. Solo lo que tú tienes que aprender es a saber hacer que esa palabra, esa ley de Dios sea tu vida, que tú vivas de esa ley de Dios. O sea, tu pensamiento, tus consejos, tu proyección de vida tiene que nacer de esa cosmovisión. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Josué. Sí, Manuel. Quería aportar un pequeño detalle porque para mí justo ese pasaje significa mucho. Y yo siempre me hice esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios le diría, no una vez, sino 3 veces, esfuérzate y sé valiente? Entonces, yo reviso justamente el Pentateuco y encuentro a un Josué que, que está en las cosas de Dios. Por ejemplo, nos menciona de que cuando salían del tabernáculo, Moisés salía del tabernáculo, regresaba al campamento, dice que Josué permanecía en el tabernáculo. Por ende, veo a un hombre que está metido en las cosas de Dios. Pero a su vez veo en la parte de los 2 espías, que él y Caleb le creen a Dios, porque dicen, sí, efectivamente, ahí hay gigantes, está fortificado todo, pero Dios nos los ha prometido. Es decir, tienes un hombre que está en las cosas de Dios, tienes un hombre que le cree a Dios, tienes un hombre que es valiente, porque en las narraciones justamente del Pentateuco, quien está en la batalla es Josué, mientras que Moisés ora. Entonces, eso nos habla de que es un hombre valiente, porque está en la batalla. O sea, no es que va a recién ser soldado, o sea, ya es un soldado. ¿No? Y además, tenemos que es un hombre leal, porque era el segundo de Moisés. Entonces yo digo, un tipo con ese currículum espiritual, ¿para qué Dios tendría que decirle esfuérzate y sé valiente, no? Entonces me puse a revisar un poco hacia atrás y descubro pues que Josué al momento de la salida de Egipto tendría más o menos alrededor de 30 y tantos años, y eso quiere decir que fue 30 y pico años de esclavo, 40 años vagando en el desierto. Y en esos 40 años en el desierto tenían una nube de fuego en la noche, una nube en el día, tenían maná, tenían codornices, tenían agua de la roca, pero a partir del capítulo 1 de Josué en adelante ya no había nada de eso. Y lo que tenía que cambiar era esto, o sea, su manera de enfocarse hacia futuro. O sea, Dios lo que le dijo, vamos a seguir porque vamos a conquistar la tierra de Canaán, pero la metodología la voy a cambiar. O sea, todo ese tema de las codornices, del maná, de la nube, etcétera, 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 ya no va a haber. Entonces ahora esfuérzate y sé valiente porque vamos a hacer lo mismo, pero voy a cambiar el método. ¿Y sabes cuál es ese cambio, Manuel? ¿Sabe cuál es ese cambio? ¿Sabe cuál es ese cambio? Ese cambio es no. Hasta ahora yo he visto las señales, o sea, yo he hecho las señales que tú has visto en la roca, has visto un codorniz, porque no estaba completada la ley de Dios. Ahora
de la ley de Dios va a depender la vida tuya. Para que tus días se extiendan, eso dependerá ahora de la ley de Dios. La ley de Dios va a ser ahora el fundamento. O sea, al entrar a Canaán, solo vas a depender de la ley de Dios porque ya está completado. Por eso le dice, a partir de ahí, antes no les dice a ellos. Antes más bien ellos están pendientes de señales, de cosas que pasan en los 40 años. Pero la metodología, sí, efectivamente. Ahora la ley está completada, ahora dependerás de esa ley y todo te irá bien. Interesante. Y gracias por ese enfoque que le has dado. Y ahí está el tema, ¿no? Muy importante. Entonces, ya Josué, cuando entraron a la tierra, ya todos eran conscientes de la ley de Dios, que es la Torá, que es el Pentateuco. Así que esa es una buena pregunta que yo le haría a mi profesor, pero ya como sé que ese profesor sale muy bien, torea muy bien, torea muy bien el profesor, es muy capaz, por eso es profesor de una buena universidad. La verdad, hay muchos sofistas también en la teología. A ver, vamos a ver, vamos a seguir viendo, no sé si hay alguien más que quiere compartir, pero está interesante. Y yo creo que este es un tema muy, muy bonito que abre un poco nuestro panorama, ¿no? Nuestros comentarios a un nivel muy bueno. No sé si alguien más quiere comentar del video para continuar con Yo lo... quisiera agregar un pequeño detalle, Sí. porque el video se menciona también la posibilidad de que los escritos se hayan hecho en el tiempo posexílico. Eso nos ubicaría en el tiempo de Nehemías y posteriores. Claro. Nehemías fue el último que intentó convertir de nuevo el Estado de Israel en un Estado teocrático. Pero después viene la conquista de Alejandro y viene todo un tema que nos detalla que se nos detalla en la historia de los conflictos internos y las pugnas que terminan con la llegada de los asirios, la guerra de los macabeos, y termina con Hircano I y Hircano II. Entonces, en ese desastre histórico, poco probable que se haya escrito algo tan coherente como lo que está en el libro de Daniel, Isaías y Pentateuco, los cuales se trata de hacer de que fueron escritos en ese tiempo muy convulsionado dentro de la historia sociopolítica de Israel. Sí, ese es un buen detalle, sí, para los que creen que ha sido probablemente por esos periodos, ¿no? Para los que creen. Sí, sí, sí. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase ahí. Qué bueno que hemos podido ver. Ahora, solo antes de esto, a ver, para comentarles algo más sobre el video. El profesor dice que, claro, hay comentario de Moisés murió y cómo después de su muerte, claro. Yo diría, el profesor tiene su prudencia, tiene una prudencia en manejar esto, pero sí no estoy de acuerdo en la pluralidad de autores. Porque miren, una cosa es que tú hayas escrito un documento de manera artesanal, hay que decirlo que sí, eso sí, no estamos en duda. Yo estaba leyendo un artículo de Decio Sánchez. Yo tengo muchas críticas a Decio Sánchez, sin embargo, él está claro en un punto donde dice el documento por ejemplo, de Génesis, del 1 al 11, es un escrito un tanto artesanal, ¿no? En el escrito hebreo, a diferencia del capítulo 12 hacia adelante. Tiene razón, porque del 12 hacia adelante, pues ya empieza un patriarca Abraham, que probablemente conocía las lenguas. Recuerden, en el 4.º milenio están inventando la escritura los sumerios. Entonces, si estamos hablando de Abraham, estamos hablando del 2.º milenio. O sea que del 4.º al 2.º milenio estamos hablando de más o menos 1.500 años de haberse inventado la escritura. Por lo tanto, Abraham conocía la escritura. Entonces, si Abraham está redactando su informe a partir del capítulo 12, hay más sentido, hay más lógica y el texto es mucho más fácil de leer. Pero hasta el capítulo 11, sí, hay escritos como que tienen ciertas lagunas. Si uno hace una lectura lineal, se va a dar cuenta que hay ciertas lagunas, ¿no? Que se nota textos compuestos, puestos, colocados. Sí, tiene razón ese punto. Y que vamos a decir que es un escrito artesanal, como dice Decio, y a partir del 12 sí es un escrito más fluido,
Bueno, los expertos en texto hebreo lo van a decir así, y tiene razón en lo que dicen. Eso no significa que, pues, digamos, va a variar los autores, ¿no? Cuando Wellhausen, la semana pasada hablamos justo por eso de él, cuando Wellhausen está diciendo la teoría documentaria o documental, está diciendo que son escritos de comunidades aisladas con una tendencia religiosa y EDP, cada uno de esos documentos representan a comunidades con sus propias ideas religiosas. Entonces, esas son distintas formas, cada uno a su modo escribió y eso es el resultado. Ese es el pensamiento de Wellhausen. O sea, lo que está diciendo Wellhausen es, son distintos autores, ¿no? Pero lo que la Biblia, si podemos aceptar que alguien más mejoró el texto, eso puede ser, es cierto que podría ser, pero eso no significa que fueron autores, porque una cosa son autores que tienen, como decía Manuel, diferentes ideas, ¿no? Otra cosa es uno que escribe y que influye en los demás para que complementen el escrito, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, si ustedes saben, el gran padre de la lingüística, ¿saben cómo se llama? Saussure, ¿no? Si ustedes saben de Saussure, Saussure nunca escribió nada. Todo lo que tenemos, el texto de Saussure, son escritos por sus discípulos, o sea, por sus alumnos. Eso es lo interesante. O sea, si tú lees un texto de Saussure, bueno, lees, es un texto escrito por sus alumnos. Él nunca escribió. Entonces, algo así, digamos, entiende, por ejemplo, a Lazor entiende la autoría de Isaías, ¿no? Algo así. Y el profesor también va por ese lado un poco en su análisis, porque él dice, está el pensamiento de Moisés, ¿no? No logra precisar ese detalle, porque la pregunta siempre es suelta, ¿no? No ha llegado a cerrar la idea claramente, ¿no? Pastor, yo tengo una duda que ha estado apuntando todo lo que el profesor Carol estaba diciendo, pero hay algo que no me convence, ¿no? Él dice, es el producto inspirado, él se refiere a la escritura, ¿no? Y toma como puntos de partidas de 2 Timoteo, 3:16, que habla que toda la escritura es inspirada. Pero cuando yo voy a 2 de Pedro 1:21, dice que, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí me habla que las personas han sido inspirados por Dios. Claro, Tanto claro. la escritura como la persona son inspirados. Claro, pero el profesor te dirá, sí, pues Moisés fue inspirado y también aquellos escribas que completaron fueron inspirados, ¿no? Eso te va a decir el profesor. No está diciendo ahí, Moisés inspiró la ley, ¿no? No está diciendo Pedro, sino está diciendo los autores de Dios fueron inspirados. Ya me imagino de dónde vendría su argumento del profesor, porque él es... Ya usted lo conoce, ya conoce todo su Sí, yo le preguntaba y sabía torear, muy bien lo toreaba el profesor, pero ya son duchos en eso. Pero yo sí, él es el profesor que dijo en su clase, y ahí sí no lo pasé. Y yo le dije, profesor, eso sería bueno que usted lo explicara bien, ¿no? Eso no le gustó, porque él dijo, yo tuve un profesor excelente, profesor de Nuevo Testamento, que no creía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puedes tener un profesor experto en Nuevo Testamento que no creía en el Antiguo Testamento? Entonces yo le dije, entonces él creía en el texto como una obra literaria. Entonces yo no sé en qué sentido sería excelente o experto, porque su hermenéutica será limitada. Eso no le gustó al profesor, ¿no? En fin, hermano, esas son historias nuestras también que a veces siempre hablamos, pero hay mucho... Pastor, como para cerrar el tema, disculpen la interrupción, ¿él es un teólogo liberal? ¿A qué denominación pertenece? No, él es a ver, en Estados Unidos debe ser bautista. Y él es profesor de CETECA también. Lo que pasa es que en el círculo académico, él es conservador para el círculo general, ¿eh? O sea, él es
para muchos es recontra conservador. Ya ustedes verán, nosotros somos recontra ultra conservadores, porque claro, si él es conservador, entonces me entiende, ¿no? Ahora, pero hay otros que son ya pues de verdad pensamiento muy, muy libre, pues no, hay otros ya que dicen que, por ejemplo, tipo Joachín Jeremías, ¿no? Que dicen que uno lee los evangelios y en los evangelios hay que buscar qué es lo que Jesús dijo. O sea, no todo lo que Jesús dijo es lo que él dijo. Entonces hay que buscar dónde están las palabras de Jesús. Joachín Jeremías, por ejemplo, ¿no? Y otros más. Hay así, de ese tipo de autores que realmente son un dolor de cabeza, fastidia, no dejan trabajar, pero esos argumentos están ahí, están ahí. Y los alumnos en el nivel de universidad o seminario tienen que debatir esos temas, porque para eso son los seminarios, también para marcar posiciones, pero con argumentos. O sea, si nosotros ahora estamos trabajando esto, tanto en la clase pasada y hoy, es porque en nosotros lo que yo quiero sentar en la mente y corazones de ustedes es que teniendo la verdad, ¿cómo tenemos que proteger esa verdad? Conociendo el campo también de esas teorías, para que nosotros estemos claros de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo personalmente creo que Moisés es el autor del Pentateuco. Claro, si la parte final de la muerte, como dicen el hermano, él dijo, yo voy a morir de esta manera, no, no es así. O sea, me imagino que murió él y Josué terminó de escribir. Así como la última parte de Josué, también sus 2 discípulos terminaron de escribir. Eso tiene lógica, ¿no? Y si algún momento, en algún punto, pudo poner una mano a algún escriba posterior, así como Esdras, podría ser que haya puesto cierta parte introductoria, ¿no? De 5 versículos, 3 versículos. Eso no quita la esencia de la autoría mosaica, no quita. Porque hay un peso grande que dijo Manuel, y que creo que todos debemos de saber, es que la tradición judía siempre consideró la autoría mosaica del Pentateuco. Esa es una base poderosa, hermanos, para el Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos acá, ahora sí, del material que hoy quería compartirles y lo voy a pasar a través del hermano Mario. Esto, de algún modo, ya lo hemos visto en otro curso que he llevado, una partecita, lo hemos visto. Pero aquí, vamos a mirar algunas cosas importantes cuando pensamos de la autoría mosaica. Primero, vamos a ver 2 cosas. Una cosa son los autores bíblicos y otra cosa son los copistas, los que copian. Hay que estar claros en eso, ¿ya? El autor bíblico es aquel que Dios lo usa para escribir el libro. Digamos, de la nada escribe un texto. Eso es autoría. Pero cuando es copia, es simplemente lo que ya está, solamente voy a copiar, voy a reproducir. Es decir, hoy en día, fotocopiadora, ¿ya? Hoy en día, una fotocopiadora reemplaza al mundo del Antiguo Testamento como el copista o el escriba, ¿ya? Eso debe quedar bien claro ahí. Entonces, tenemos el autor, es decir, aquel que escribe por mandato del Señor y aquellos que copian eso escrito, ¿ya? La reproducción. Son 2 cosas diferentes. De eso debemos estar claros. Entonces, en cuanto a los autores bíblicos, eran llamados por Dios, ¿no? En cambio, los copistas eran calificados automáticamente porque tenían las condiciones. Es decir, para ser escriba tenías que estudiar, ¿ya? Son 2 categorías distintas. Segundo, no provenían de una tribu específica. Los autores bíblicos eran llamados de cualquier lugar, Dios los levantaba, de cualquier estrato social, de cualquier profesión. Tenemos médicos, carpinteros, pastores, etcétera, etcétera, sacerdotes, todo lo que podamos tener, teólogos, todo. En cambio, los copistas, los escribas, eran en general de la tribu de Leví. O sea, cualquiera no era copista en Israel. Tenía que ser de la tribu de Leví. ¿Ya? 2 puntos, 3 puntos. Escribieron orientados por el Espíritu Santo. Definitivamente el Espíritu Santo guió para que ellos escribieran, dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos hablando de los autores. Pero estamos hablando ahora de los copistas. Su temor a Dios los sujetó a copiar celosamente lo recibido. O sea, su temor, su devoción a Dios, su compromiso a Dios, los llevó a copiar exactamente como habían recibido.
¿ya? 4. Tuvieron en sus manos fuentes y a veces revelación audible. Claro, no solo es que recibieron revelación audible y eso escribieron, tuvieron fuentes. O sea, en un punto estoy de acuerdo con el profesor Carol, porque Moisés no creo que solo se valió de escribir de su experiencia. También Moisés habría recibido copias. O sea, estamos hablando de documentos, pero esos documentos no son iguales de Wellhausen, obviamente, no son iguales, ¿no? Y después lo voy a explicar por qué. Los copistas tuvieron en sus manos la copia recibida para reproducirla, ¿ya? Entonces, eso es un punto importante. Tuvieron todo el documento para reproducirla. Muy bien. ¿Qué más podríamos decir? A ver, también debemos de saber que en cuanto a nombre de los escribas, en el Antiguo Testamento, un copista se llamaba Sofer, ¿ya? Sofer, que significa el que cuenta. Ese era el nombre de un copista, un escriba se conocía como Sofer, ¿ya? Literalmente significa el que cuenta. Y en plural, soferim, porque la palabra im siempre es plural, esta plural significa los que cuentan. ¿Por qué el que cuenta o por qué los que cuentan? Porque ellos contabilizaban las consonantes al término de cada rollo. Entonces, si en un rollo habían 200 consonantes y ellos habían contado 201, lo tenían que volver a hacer, porque en algún punto habrían fallado. Entonces, eso es, digamos, casi como algo blasfemo para ellos, porque eso no es lo que habían recibido. Volvían otra vez a escribir. Si había esa falla, volvían a escribir. Por eso eran expertos contadores de consonantes. ¿Qué significa eso? Control de calidad. O sea, ya ellos, en esa cosmovisión de escriba, habían aprendido de cuestiones de calidad, ¿no? Podían ellos exactamente saber cuántas consonantes estaban en cada párrafo, en cada rollo. Luego, en el periodo digamos, post iglesia primitiva, estamos hablando después de Cristo, pues los nuevos escribas son familias de judíos que deciden juntarse y recuperar la tradición del escriba del Antiguo Testamento. O sea, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento, posterior a Jesús, todos los escritos del Antiguo Testamento se estaban reproduciendo o en arameo o en griego. Entonces, las familias hebreas que de algún modo querían recuperar el pasado de la tradición, dijeron, pero ¿cómo? Vamos a empezar a elaborar, vamos a empezar a construir un nuevo grupo de escribas con la finalidad de que volvamos a escribir en hebreo los escritos del Antiguo Testamento. Entonces, ese tipo de escribas se les conoce como masoretas, ¿no? Por eso se llama masora. Masora, que significa tradición. Y masoreta, literalmente el que guarda la tradición. ¿Ya? Un masoreta es el que guarda la tradición. ¿Cuál es la tradición? Escribir el Antiguo Testamento en hebreo. Y escribirlo como lo había recibido. ¿Ya? Tradición. Tradición en dos sentidos. En el sentido del contenido y en el sentido de recuperar el escrito en hebreo. ¿Ya? Por eso surgen después, en el siglo 3, 4, 5, sobre todo 4 y 5, 6, con mucha fuerza, esta escuela de escribas, ¿ya? Que se llaman los masoretas, a diferencia de los escribas del Antiguo Testamento, que se llaman los soferim, ¿ya? Ese es un punto que debe quedar claro antes de hablar de Moisés. Ahora, cuando entramos a hablar de Moisés, hay un detalle aquí importante, hermanos. Dice uno de los autores, testigos antes de la muerte, que estamos hablando de Esteban, ¿no? En Hechos 7:22, dice el texto: Moisés fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Lo que quiere decir es que Esteban, el primer mártir de la iglesia, lleno del Espíritu Santo, pues antes de morir, hace un relato de en qué consiste la fe que él estaba profesando. Y en este relato, cuando hace mención de Moisés, dice que él fue educado en toda la ciencia de los egipcios. Estuvo en Egipto, lo que indica un personaje, no una comunidad. ¿Ya? Porque si Esteban tiene la capacidad de hablar
en la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, está refiriéndose como una persona que estudió, que se preparó. No sería una comunidad. Y uno dice, pero eso es una invención. No, porque el sentido del relato es histórico, si uno revisa el discurso de Esteban. Así que por todos lados los liberales pierden en ese punto. Las escrituras entonces demuestran una vasta información para hacer conjeturas respecto a su autoría. Es bueno leer los textos con mucho cuidado y también es bueno tener en mente la afirmación que hizo Esteban desde el Nuevo Testamento. ¿Qué más? Digamos, las tradiciones, la tradición judía. Antiguos escritores judíos dicen que Moisés lo escribió. Por ejemplo, el Eclesiástico 24:23, Ben Sirac, escrito alrededor del año 185 a.C. Mira, el texto de Ben Sirac dice: todo esto es el libro de la alianza del Dios Altísimo, la ley que nos prescribió Moisés como herencia para las asambleas de Jacob, o sea, de Israel, ¿no? Ahí está la mención de la página que se ha entrado. O sea, lo que tenemos es, por un lado, de mucho peso, ¿no? El hecho de el citado de Esteban antes de la muerte, de su muerte, cuando en un relato histórico participa el nombre de Moisés como alguien que se educó en toda la ciencia de los egipcios. Es esta persona formado en Egipto, como dijo el mismo profesor, pero la otra opinión, el otro argumento fuerte es, y muy fuerte, es la tradición judía, porque para la tradición judía, según el escrito de Ben Sirac, alrededor del periodo intertestamentario, Moisés es el que heredó estos escritos a la asamblea de Jacob. ¿Ya? Después la Baba Batra, 15a, Talmud, ¿no? Antiguos escritos judíos dice que también Moisés escribió. Aquí está. El maestro dijo anteriormente que Josué escribió su propio libro y 8 versículos de la Torá. Claro, estamos hablando de la parte de la muerte de Moisés. Esto corrobora. Esta tradición judía de Baba Batra corrobora eso, ¿no? Dice 8 versículos de la Torá. La Gemara comenta, esta baraíta se enseña de acuerdo con quien dice que fue Moisés quien escribió los últimos 8 versículos de la Torá. Quien fue Josué, perdón, quien escribió los últimos 8 versículos de la Torá. Este punto está sujeto a una disputa tanaítica del Tanaj, ¿no? Como se enseña en otra baraíta. Y murió ahí Moisés, siervo del Señor. Deuteronomio 34:5. ¿Es posible que después de la muerte de Moisés, él mismo escribió y Moisés murió allí? Más bien, Moisés escribió toda la Torá hasta este punto y Josué escribió desde ese punto en adelante. Esta es la declaración del rabino Yehuda y algunos dicen que el rabino Nehemia, cuando dice Nehemia es Nehemías, expresó esta opinión. Muy bien, entonces ahí está el argumento que está, hermanos, del Talmud, ¿no? Sobre esta explicación. Y muy interesante, ¿no? La explicación que se hace. La tradición judía. Antiguos escritores judíos dicen que Moisés lo escribió. Por ejemplo, Filón de Alejandría, ¿no? Egipto, un filósofo judío que vivió desde alrededor del año 20 antes de Cristo hasta el 42 después de Cristo. O sea, estamos hablando que él conocía probablemente bastante de Jesucristo y él era de Alejandría. Probablemente habría sabido mucho de Jesús. Flavio Josefo, histórico judío que vivió alrededor del 37 al 70 después de Cristo, o sea, unos añitos más después de la muerte de Cristo, vivió este gran historiador judío. Ahora, yo solo quiero explicar el punto aquí. Hermanos, cuando hablamos de la tradición judía, hay que tomar en cuenta dos cosas, ¿ya? Para que quede claro para todos. Otros dirán, pero ¿por qué ahora convenientemente usas la tradición y no ahora te conviene usar la tradición? ¿Y por qué no usas la tradición cuando miras el contenido? ¿Cómo? Porque uno ve el contenido, ha distorsionado totalmente la tradición en cuanto a la ley de Moisés. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Dos cosas. Primero, cuando los judíos o la tradición judía habla sobre los autores bíblicos, no he visto un texto que ellos varían en su defensa cerrada por la autoría de los autores, valga la redundancia, del Antiguo Testamento.
O sea, al 100% hay que creer la tradición judía en cuanto a la autoría de la Biblia. Lo que sí cuestionamos a ellos es cómo ellos han variado el contenido del texto. Ahora, yo pienso, a su modo, ellos quieren hacer aparentemente lo mejor, pero por querer hacer lo mejor, se han perdido en el texto. Porque cuando uno va a demasiados detalles, uno se pierde. O sea, por ejemplo, si uno tiene una visión muy limitada, no ves el bosque. Pero si tú ves el bosque, tú puedes proyectar más o menos en qué velocidad debes avanzar, porque ves el proyecto. Pero si tú no ves el lugar, entonces tú avanzas, puede ser que estés avanzando demasiado o demasiado corto. Entonces es igual también cuando miramos el texto, cuando miramos al detalle y no miramos más allá, perdemos el bosque. Y eso es probablemente lo que ha pasado con los judíos, porque el contenido ellos han variado, han querido ampliar, han querido mejorar y se han perdido. Pero en cuanto a autoría, ellos han sido muy celosos de proteger a los autores. No han cambiado a los autores. Y por eso hasta en el tiempo de Jesús, los judíos seguían creyendo que la Torá fue escrita por Moisés. Que esa Torá ya lo tenía Josué cuando entró a la tierra prometida. Ese es un punto de la tradición que no se puede cuestionar. Ahora, del siglo XVIII, XIX, a nosotros, los eruditos, por estudiar en Cambridge, en Oxford o en Harvard, descubrimos que no es así. Bueno, hay que preguntarse, pues, porque ¿qué está más cerca a la historia? ¿Nosotros o ellos? ¿No es cierto? Esa es una buena pregunta que tiene que ver con cierta lógica básica nada más. Bueno, entonces vamos a seguir con el punto que nos queda ahora en adelante. No sé si hasta aquí hay pregunta o cómo estamos. ¿Tienen dudas? No sé, cualquier cosa me pueden decir nomás para parar un poco y comentar, ¿no? Entonces, consideramos entonces que después de la Torre de Babel, pues los escritos se han dado en diferentes lugares. Como ya ustedes saben que después de la Torre de Babel, todos los pueblos siguieron para distintos lados. Pero lo que ha trascendido en ese mundo inmediato, antiguo, ha sido los escritos de las dos escuelas más importantes, que eran la escuela de Mesopotamia y la escuela de Egipto, ¿no? De la escuela de Mesopotamia viene la escritura importante, la escritura internacional, que es el cuneiforme, ¿no? Que ha trascendido mucho más que en Egipto el jeroglífico, porque el jeroglífico fue usado básicamente nacionalmente, básicamente tenía todo un campo de acción en Egipto. Eran muy cerrados ellos para usar el jeroglífico solo en la tierra de Egipto, porque para ellos es sagrado. Jeroglífico literalmente significa escrito sagrado, ¿ya? Entonces, inicialmente fue escrito religioso, por eso que ellos no lo compartieron al mundo por ese, digamos, ese origen de ese escrito. En cambio, en Mesopotamia, los sumerios inventaron la escritura, el cuneiforme, pues, digamos, no por cuestiones religiosas, sino simplemente por transacciones comerciales. O sea, el interés es más comercial, cultural. Por eso que esa escritura circuló por todas partes del mundo, la escritura cuneiforme. Bien. Entonces, si Moisés escribió, y yo les voy preguntando a ustedes, si Moisés escribió el primer bloque de libros llamado Pentateuco, ¿ya? O parte o gran parte, lo que sea, pero no decir, o sea, digamos, anulamos las posiciones de Wellhausen, de Bonrat y de Gunkel, lo que la semana pasada leímos, porque no tiene que ver con lo que estamos analizando. Si Moisés escribió el Pentateuco, el paleo hebreo tiene que revelarse tres cosas primero. El paleo hebreo tiene que revelar qué lengua era, qué escrito era y qué tipo de formación o conocimiento tenía el autor. Tres cosas debe revelar el paleo hebreo.
Y cuando hablamos del paleo hebreo, estamos hablando de los escritos, los primeros escritos desde Génesis hasta el periodo del exilio. O sea, desde la Torá hasta el periodo del exilio, los textos que se hayan escrito, los libros que se hayan escrito, todo fue escrito en paleo hebreo, ¿ya? Eso debemos estar claros. Porque después del exilio están los autores Ageo, Zacarías, Malaquías, tres profetas menores, y tenemos los escritos de Crónicas, Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, ¿no? Esther, etcétera. Son escritos posteriores al exilio. Esos escritos se escribieron en otro tipo de escritura que se llama el escrito cuadrado, ¿ya? Pero ese es otro tema. Estamos hablando ahorita del pensamiento del autor del Pentateuco o de la Torá. Entonces, lo que se puede ver, hermanos, es que Moisés tenía como lengua materna el acadio. ¿Ya? El acadio era la lengua materna de Moisés. Eso era la lengua y el trasfondo de donde venía. Porque si nosotros un poquito retrocedemos al tiempo de Abraham, porque de ahí resulta el caso de Moisés, al tiempo de Abraham, Abraham conocía, hablaba, su lengua materna era la lengua acadia, el primer patriarca. Llegó a Canaán, hablaba el acadio, enseñó a Isaac el acadio, porque creció en su familia, el acadio. Isaac y su familia, y su padre y su familia, hablaron el acadio. Jacob y su familia hablaron el acadio. Cuando José fue vendido a Egipto, tenía su lengua materna el acadio, pero ahora tenía que aprender el jeroglífico, el egipcio. El egipcio es otra lengua. José, cuando fue el segundo del faraón, hablaba el egipcio, pero no había dejado de hablar el acadio. ¿Por qué? Porque cuando vinieron sus hermanos a comprar comida, dice que él escuchaba y ellos pensaban, como él era, decían que este es un egipcio, no nos entiende. Entonces sus hermanos empezaron a hablar en acadio. Pero José entendía todo lo que ellos hablaban. Eso es lo que dice Génesis, ¿ya? Entonces quiere decir que José hablaba un acadio un poco más refinado, probablemente, y cuando su padre y sus hermanos fueron trasladados a Egipto, hablaban el acadio, pero probablemente con el tiempo, los hebreos que estaban en Egipto tenían como lengua materna el acadio, a pesar del egipcio, porque ellos vivieron 400 años. Sin embargo, considero yo, por una cuestión de rechazo de la sociedad, porque la forma como ellos estaban viviendo, probablemente ellos hablaban como lengua materna en casa el acadio. Y en egipcio, su relación con los jefes, los que estaban ahí, ¿no? Y las escuelas, si habían escuelas, probablemente. Entonces, mi tesis es que cuando el pueblo de Egipto y Moisés, cuando Dios Dios le habla a Moisés en el Sinaí, Dios le habla en lengua acadia. No creo que Dios le habla en lengua egipcia. Dios le habla en lengua acadia, en la lengua de sus antepasados, de sus padres. Y ese acadio él escucha, él analiza y lo comunica a su pueblo. Entonces, lo que yo considero es que la escritura de Moisés, digamos, los primeros escritos de Moisés, o sea, el Pentateuco, tiene que ser la lengua acadia. Una lengua obviamente refinada, porque 400 años manteniendo la lengua acadia, pues varias palabras o varias cosas que no estaban en Mesopotamia, obviamente tenías que construir una palabra para ese nuevo objeto que vas a incluir en tu lengua, que no estaba, probablemente. Entonces, es probable que sea de repente hasta la entonación habría variado. Yo no estoy diciendo que no. Es como el Spanglish, qué sé yo, ¿no? O cuando uno analiza el español del año 1500, uno ve en la Real Academia Española, tienes ahí una fuente, banco de datos de la Real Academia Española. Tú mira, por ejemplo, la palabra canoa. En el año 1500, ¿qué significaba? ¿Cómo se escribía? Y tú vas a encontrar las variaciones en el tiempo. Entonces, lo que quiero decir es que probablemente sea un acadio más refinado
lo que hablaba Moisés cuando escribió el Pentateuco. Lengua habría sido esa lengua acadia. En cuanto a la escritura, habría sido la escritura fenicia, porque es una escritura que da con todas las formas de escritura. Y Egipto le haya servido como alguna plataforma de pensamiento. Y se puede ver esa influencia, porque él seguro ha sido formado para ser un faraón. Se puede ver esa influencia de corte en su pensamiento. Por ejemplo, ustedes cuando le dice el Señor, tú vas a ir al faraón, y el Señor dice, no, Señor, yo no puedo hablar. Muchos dicen que ha sido un tartamudo, pero ¿sabes qué es en el fondo lo que le está diciendo el Señor? Tú te vas a enfrentar al Dios egipcio. Y este Moisés había sido formado para ser Dios. Le habían hecho creer que él también es un Dios. O sea, cuando es formado para ser faraón, una de las cosas que te meten en la cabeza es que tú eres Dios, porque los faraones en Egipto eran los únicos reyes que se consideraban dioses. Los demás reyes en la tierra eran representantes de los dioses, eran aquellos, digamos, establecidos por los dioses, pero no eran dioses. Los faraones sí se comían ese cuento de que eran dioses. Por lo tanto, la formación de Moisés, prácticamente yo soy un dios. Y Dios por eso se enfrenta cuando se aparece a él. ¿Sabes cómo se nombra a él? Yo soy Yahvé. ¿Y sabe qué significa? ¿Por qué es importante eso? ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Yo soy eterno. Porque si tú has sido formado para ser Dios, tú sabes muy bien que los dioses van a morir. Lo que le está diciendo el Señor aquí es, yo soy el eterno. O sea, ese atributo es letal, hermanos. Y Moisés tiene que doblegar, la presencia del Señor para él, a él entendió de quién se trata. No es un Dios que aparece, es el Dios. Por eso, muy importante es este punto que estamos desarrollando. Yo considero que la lengua que él usó en el paleohebreo es la lengua acadia. O sea, el paleohebreo es una lengua acadia refinada, ¿no? Por ejemplo, la forma más antigua de la escritura está en la escritura fenicia y es cursiva. Esta es la escritura que él adoptó. La lengua que Moisés plasmó en su libro es un acadio refinado y expresa de algún modo el trasfondo mesopotámico. 3. La formación profesional, pensamiento y cultura egipcia probablemente influye en su forma de escribir, aunque la división, por ejemplo, del libro de Génesis expresa bloque por Toledo, generaciones. Sí, también expresa una forma probablemente de narrar historias usando generaciones, como aparece en Génesis. Muy bien. Entonces, si miramos este escrito, ¿no? Podemos darnos cuenta que estas dos formas de escritura perfectamente habría conocido Moisés, ¿ya? La forma del pictograma y la forma de paleohebreo. Este es el paleohebreo. Este es el paleohebreo, ¿ya? Entonces tenemos ahí, esto significa Yahvé, ¿no? Que en el hebreo cuadrado, que Moisés probablemente no ha conocido esto, porque esta escritura es post-exílica, ¿ya? Escrito posterior del paleohebreo. Esto no habría conocido Moisés. Esto es lo que ha conocido, el pictograma y el paleohebreo. Y esa es la palabra Yahvé, ¿no? Esta es la palabra Yahvé en pictograma y esta es la palabra Yahvé en el paleohebreo. Es como aparece en los escritos probablemente originales, ¿no? Porque ahora los escritos todos ya se han uniformizado con este hebreo moderno. Todos, desde Génesis. Cuando en verdad, si uno leería en los escritos originales, esta forma de escritura aparecería hasta el exilio y después del exilio aparece esta forma de escritura, ¿ya? De la escritura hebrea. Bueno, si ustedes pueden ver esta palabra Yahvé, ¿no? Acá en el pictograma, ¿qué figura es esto? ¿Pueden notar? ¿Qué figura es?
Parecen... Claro, los brazos de un hombre, casi como, ¿se acuerdan ustedes cuando uno se mostraba el uno al otro? Yo soy fuerte, soy poderoso, no tengo la fuerza, ¿no? Miren, 2 veces esta cosa que acompaña a esta ji en el hebreo, ¿ve? Esta ji está aquí, esta es la ji, igualito, que ahora escribimos Yahvé, ¿no? Esta es la ji, que significa en dibujo hombre, fuerte, ¿no? Hombre fuerte. Y esta, ¿no? Esta es la forma de infinito, y esta es la forma de infinito, pero acá ya, es decir, hombre fuerte, ¿no? Constante hasta el infinito. Es decir, la palabra es yo soy eterno, coincide perfectamente con este dibujo. O sea, mi poder, mi fuerza siempre será hoy, mañana y siempre. Soy el mismo frente a los dioses de los faraones que eran limitados y temporales. Por eso es que incluso se acuerdan ustedes, ¿cuál es la última plaga con el cual desafía totalmente el Señor a los dioses egipcios? ¿Se acuerdan? Cuando salen de Egipto. La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Claro, si el faraón, para que no tenga ninguna duda, si se cree un dios, muy bien, créete, pero a ver si vas a hacer algo con tu primogénito. Dios ataca directamente al dios de los conceptos de los faraones, porque ese día mueren todos los primogénitos. Y si muere el primogénito, muere la dinastía, muere la cabeza, o sea, muere el rey, muere el dios. Así que ese mensaje fue trascendente, porque ahí es cuando recién el faraón se doblegó y tuvo miedo, porque ¿cuál es ese miedo? La secuencia es que dijo a todos, denle todas sus joyas, todo lo que tengan, por favor, que se vaya, porque su Dios es campeón, ¿ya? Interesante, ¿ya? Hay detalles que uno puede analizar y entender de lo que dice el texto, ¿no? Bueno, entonces, ahora, si pasamos a analizar el testimonio del Pentateuco sobre la autoría mosaica, bueno, ya hemos hablado sobre Esteban, ¿no? Hemos hablado y estamos argumentando algunos puntos importantes para la autoría mosaica del Pentateuco. Ahora, hay un detalle. ¿Qué dice Éxodo capítulo 2, versículos 7 al 10? ¿Alguien puede leer, por favor? Éxodo capítulo 2, versículos 7 al 10. Dice el texto, Éxodo 2, del 7 al 10. La hermana del niño dijo entonces a la hija del faraón, ¿debo ir a llamar a una nodriza hebrea para que críe este niño por ti? Y la hija del faraón respondió, sí, ve. Entonces la joven fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo, llévate a este niño y críalo por mí, yo te pagaré por hacerlo. La mujer tomó entonces al niño y lo crió. ¿Quién fue la mujer, hermanos? ¿Se acuerdan? Jocabet. ¿Quién es Jocabet? La madre del niño. Miren, negocio redondo. Claro, negocio redondo, porque mira, probablemente, y aquí hay un detalle importante que vale la pena comentar, ¿no? Aquí hay un detalle importante que vale la pena comentar, ¿ya? ¿Qué es lo que vale la pena comentar aquí? Es que Jocabet se encontraba en una situación muy crítica, porque ya se había anunciado la muerte de los chicos hasta cierta edad. Y en ese grupo estaba Moisés. Jocabet, ¿qué hace? Para mí es una mujer emprendedora, porque ella hace algo que las demás mujeres no hacen. Ella dice, mira, si yo espero la hora que lleguen a matar a mi hijo, eso sería lo normal en una circunstancia donde todos los niños tienen que morir. Simplemente esperan el hecho.
Pero ella dice, voy a intentar hacer algo y dejar en las manos de Dios. ¿Qué hace? Ella hace un plan. Y en ese plan, es un plan muy estudiado, claro, algunos no lo han visto así, pero es un plan, para mí es un plan bien hecho. ¿Ustedes creen que ella no ha planeado, no ha estudiado la ruta que va a seguir esa canasta, no ha estudiado a qué hora se baja la hija del faraón a bañarse a esa parte del río? ¿Ustedes creen que no ha estudiado eso? ¿Cuántos minutos de repente junto a ella poniendo un pedazo de trapo, ¿no? Avanza ella paralelamente, ¿cuántos minutos debe llegar hasta ese lado? Aunque no tenía reloj, pero me imagino había una forma de calcular el tiempo. O sea, yo creo que ella sabía perfectamente en qué momento tenía que poner esa canasta con el niño. ¿Y qué más? Ella es muy audaz, porque pone un manto hebreo para que no quepa duda que ese niño es un hebreo. Y si frente a ese niño esta mujer la iba a matar, ya era un asunto del Señor. Pero si ve al niño, o hay dos reacciones, o lo mata o tiene compasión. Y es más, probablemente habría enviado a su hermana Miriam, le habría dicho, tú vas a seguir desde lejos este punto, y el momento que llegue en manos de ella, te apareces y le sugieres algo. Porque Miriam, la que después es el cántico de Miriam, que aparece en Éxodo 15, Miriam no dice que es mi madre, tampoco dice que es mi hermanito. O sea, para mí que esto es una cosa, para mí es un negocio redondo que hace Jocabet, una mujer emprendedora para su propia familia en cuestiones, en momentos difíciles, pero es una mujer creativa. ¿Cómo se puede hacer de esta forma para al final salir? ¿Y sabe qué pasó? La hija del faraón dice, ¿quién me puede cuidar? Y la niña, que es la hija, dice, yo conozco una hebrea, ella te puede cuidar. Al final salió que la mamá va a cuidar al niño y encima la hija del faraón la va a pagar. O sea, negocio redondo. Yo veo ahí, para ustedes, hermanos, una clara soberanía de Dios, una clara providencia de Dios, en que este niño fue educado, probablemente hasta los 9 años, educado con toda la cosmovisión bíblica, hebrea, porque eran de la familia de los levitas. Entonces, la mamá, Jocabet, hasta ese momento, vía Noé y los temerosos de Dios que mantuvieron el mensaje que Noé guardaba probablemente de la creación. Noé es, digamos, es la única fuente para nosotros, porque el mundo antiguo ya murió en el diluvio. Pero Noé, temeroso de Dios, hablaba con Dios, se relacionaba con Dios, Dios le habría dado toda la información de la creación, además de haber escuchado por sucesión de tradiciones desde Set, ¿no? Enoc, desde esa línea de sucesión de tradición oral, habría tenido toda la información Noé, más la revelación del Espíritu Santo en la mente de Noé, al punto que Noé y los descendientes de Noé, que guardaron celosamente su temor a Dios, habrían guardado esa información del diluvio y todo el de la creación, al punto que esa historia se había preservado, los ancianos y líderes, se habría mantenido una información, una fuente de estos, que se había mantenido entre los ancianos, temerosos de Dios, también entre los esclavos en Egipto, y posterior a ello, el papá de de Moisés y Jocabet habrían tenido esa información del mundo antiguo, que seguramente Jocabet pudo contar esa historia a este niño llamado Moisés. Así que este niñito llamado Moisés habría sido conocedor de primera mano de la tradición oral que su madre le había enseñado en todos esos años de su formación. Ahí tenemos una fuente importante, ¿no? Tradición oral de la madre, conforme veo acá en mi información del texto, ¿no? Y la otra cosa es justamente Éxodo 17,
14. Ahora, esta tradición oral pasa no solo por lo que su madre le comenta, sino también por la información que tiene de los ancianos que estaban probablemente esclavos, que guardarían algunos rollos ahí, algunos papiros, ¿no? Guardaban ahí probablemente, o algunas arcillas en cajas, guardaban ciertas frases de las historias de la creación y de todo eso, que probablemente Moisés tiene acceso y el cual tiene como documentos, obviamente, pero cuando hablamos de documentos, no es comparable con los documentos de Wellhausen, porque Wellhausen, para construir esa idea de los documentos, elabora su propia tesis. O sea, su propia tesis, él lo aplica para decir, probablemente así haya sido. Eso no es lo que podemos decir de documentos. Lo que decimos es que Moisés habría tenido acceso a alguna información escrita, guardada y protegida por los esclavos piadosos que seguramente habían entre los hebreos en Israel, ¿no? Y también por la información de su madre, ¿no? Directa, la enseñanza que ha recibido desde niño y la información comentada que habrían entre esclavos temerosos de Dios que probablemente le hayan informado a Moisés lo que se decía de la historia antigua. Entonces, todo eso es seguro que es parte de todo lo que tenemos en el Pentateuco. O sea, en el Pentateuco no solo es revelación oral, dictado, porque muchos creen que es un dictado de Dios y escribes lo que dicta. No. Hay parte quizás, pero no. Yo creo que hay varias fuentes que tenemos que considerar. Jocabet, los ancianos que informaban, documentos escritos que probablemente tuvo acceso él, ¿no? De lo que Dios había hecho en el pasado con sus antepasados. Bueno, ¿qué dice Éxodo 17:14? Hermanos, Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Muy bien. Entonces, ya, después de la batalla de los amalecitas, en la batalla de Refidim, Dios les da la victoria y le dice a Moisés, Dios, escribe esto para memoria. Ya, acá tenemos ya escrito directo por Moisés, por manos de Moisés. 24:4, ¿qué dice 24:4 de Éxodo? Y Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor, y por la mañana se levantó y al pie del monte construyó un altar y erigió 12 columnas, una por cada tribu de Israel. Puso por escrito todas las palabras del Señor. Capítulo 34, versículo 27. Dice el texto así: el Señor le dijo a Moisés, pon estas palabras por escrito, porque el pacto que he hecho contigo y con Israel tiene como base estas palabras. ¿Ya? Entonces, tenemos suficiente información de que Moisés está escribiendo su experiencia. Además, ¿qué nos dicen Números? A ver, Números. Números 33:2. Números 33:2. ¿No se escucha? Algo pasa, hermano. No se está escuchando. Números 33:2. A ver, voy a volver a leer. Dice, por órdenes del Señor, Moisés iba anotando cada etapa y cada lugar al que llegaban. Estas son sus etapas en el orden en que fueron avanzando. Miren, dice acá, por órdenes del Señor. El Señor le decía, escribe Moisés todos los detalles, porque recuerden, son 40 años en el desierto. Escribe los detalles de los viajes que suceden, todo deja por escrito. O sea que testimonio suficiente que Moisés es el autor, ¿no? ¿Qué nos dice Deuteronomio 28:58? Deuteronomio 28:58. Deuteronomio 28:58. Dice, ¿qué nos dice?
sino cuidaros de poner por obras todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo tu nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Muy bien, 31 del 9 al 11. 31 del 9 al 11. Dice, Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, hijos de Leví, los cuales llevaban el arca del pacto del Señor y todos los ancianos de Israel, ¿no? Luego Moisés les dio la siguiente orden: cada 7 años, en el año de la condonación de deudas y durante la fiesta de las enramadas, cuando todo Israel se presente delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, leerás esta ley en voz alta a oídos de todo Israel. Y por último, versículo 24 al 26. También 24 al 26 dice, cuando Moisés, capítulo 31, versículo 24 al 26. Miren lo que dice, cuando Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley, a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor les dio la siguiente orden: tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor, su Dios. Déjenlo allí como testimonio contigo contra ustedes. Claro, es por si hacen algo que no está bien, entonces ahí tienen la ley. ¿Qué dice 31, 22? 22. Este mismo día escribió este cántico y se lo enseñó a los hijos de Israel. 32 al 34. Esa es la última parte. 44. ¿Qué dice 32, 44? 32, 44. A ver, 32, 44. A ver, vamos a ver. 44. Acá está. Moisés se presentó ante el pueblo y junto con Josué, hijo de Nun, les repitió todas las palabras de este cántico, y cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo, ¿no? Les dijo, entréguense de corazón a cumplir todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto, y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. No se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Por medio de esta ley, ustedes prolongarán su vida sobre la tierra, al otro lado del Jordán, a donde ahora se dirigen para tomar posesión de ella. Abundante información, hermanos, para decir que Moisés es el autor del Pentateuco. Así que ahí nos quedamos y luego vamos a cerrar la próxima semana algunos puntos y pasar a la siguiente clase. Pero ustedes ya pueden ver tantos textos que nos dicen de manera natural que Moisés es el autor. Demasiadas vueltas y vueltas y vueltas la gente hace a veces sin sentido, ¿no? Cuando el texto está tan natural, está tan sencillo, sin buscar. Ahora, allá que lo que pasa es que nosotros no podemos convencer a gente que parte desde otra premisa o tiene otras presuposiciones. No podemos convencer a esa gente. Es como estamos nosotros en FM y ellos están en AM. No es igual. Son dos cosas diferentes. Entonces, convencer puede ser un parecido, pero no es la verdad. Entonces, nosotros tampoco, la Biblia tampoco busca responder lógicamente, ¿no?, a preguntas. La Biblia no está hecho de manera para responder de manera según las normas de la científica moderna. No. Simplemente la Biblia es revelación de Dios, y dentro de esa revelación de la historia hay hechos sobrenaturales de Dios y hay actos humanos, ¿no? Y la soberanía de Dios guiando en ese proceso de la historia. Eso no van a entender los racionalistas, porque ellos quieren seguir una lógica.
de pensamiento. Bueno, espero que este punto haya quedado claro en cuanto a la autoría mosaica, hermanos, ¿ya? Esa PPT que les he mostrado, ahí tiene dos PPTs, perdón, dos links. El primer link es del profesor Danny Carroll, el que hemos visto. He pegado otro link de un grupo en contra de la ley de la autoría mosaica. Ese es un grupo que hoy está saliendo, tipo la nueva era, así, un grupo mezclado con eso de los ovnis y todo eso. He pegado también ese link dentro de la bibliografía de esta parte que les he mostrado. Así que lo voy a dejar, lo voy a compartir al hermano Mario y él les va a compartir a ustedes el link que hoy día hemos desarrollado. Bien, hermanos, vamos a cerrar entonces la idea y la próxima semana nos estamos viendo igual. ¿Está bien, hermanos? ¿Ya? Que Dios entonces les bendiga a cada uno de ustedes. Hermano Mario, entonces les dejo ahora para que continúen ustedes, tengan un descanso, un respiro y continuar. Chao, hermanos, cuídense, el Señor los bendiga, ¿ya? Bendiciones. Bendiciones.